Comunicación con Jorge Vasconcellos, él es economista, investigador jefe del IERAL, la Fundación Mediterránea, licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba. Publicó numerosos trabajos sobre temas macroeconómicos focalizados en los casos de Argentina y Brasil, asesor del Ministerio de Economía de la Nación durante el periodo 91-96, asesoró al gobierno de Ecuador durante la crisis del 2000, cuando se puso en marcha la famosa reforma monetaria y la reestructuración de su deuda pública. El dólar se estuvo moviendo y como vamos a preguntarle si las causas de esta alza y si esto se trasladará a los precios, lo vamos a recibir con una canción de Cano Estremera que lleva como título Ojos de Dólar. Vasconcellos, muy buenos días. ¿Será que los bancos lo miran a Milei con esos ojos de dólar buscando champaña y entre los ganadores del modelo de estos últimos 18 meses están las instituciones financieras? Pero más allá de esta reflexión con la canción, cuéntenos qué le indica a usted lo que está pasando con el dólar, si es positivo, negativo, si finalmente que se devalúe nuestra moneda y no pase a la inflación termina siendo positivo para el modelo económico o no. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, los bancos pueden ser ganadores, pero no ganan para sustos últimamente, porque ha habido mucha fluctuación en las últimas horas con la tasa de interés. El gobierno, o mejor dicho, el Ministerio de Economía, junto con el Banco Central, habían intentado controlar la liquidez bajo un mecanismo que implicaba lo que se llama la tasa de interés endógena, o sea, no fijada ni definida por el Banco Central. Pero bueno, el experimento no salió, la tasa de interés, todos sabíamos que la tasa de interés iba a quedar muy volátil, pero quedó más volátil de lo que esperábamos. Tuvimos tasas de interés de política monetaria en las últimas horas de 29%, 18% y la última de 36%. Estamos hablando de tasas de interés anuales, nominales. Entonces, hay digamos, muchos cambios que son más bien técnicos, pero que obviamente influyen sobre las decisiones de los bancos para seguir o no dando crédito al sector privado, etcétera, etcétera. Una fluctuación como la que mencioné de las tasas de interés, para alguien que comercializa tasa de interés, no es recomendable. Así que hay turbulencias y yo creo que el tema del precio del dólar, el acomodamiento hacia arriba del precio del dólar, es parte de la naturaleza del nuevo esquema que tenemos en vigencia desde el 11 de abril, el de las bandas cambiarias. Pero también es cierto que uno nota que el equipo económico cambió, digamos, desde un esquema rígido a un esquema de flotación, pero también cuando la flotación se vuelve un poco errática o se vuelve en una sola dirección, digamos, cuando el dólar sube todos los días, hay como un temor a la flotación pura y por ende aparecen estos mecanismos de intervención. Ayer el Banco Central subiendo la tasa de interés y al mismo tiempo vendiendo dólares en el mercado futuros, en volumen bastante significativo, no sé exactamente la cifra, pero muy significativo, con lo cual es eso, ¿no? Es haciendo camino al andar. Se anuncian algunas cosas, cuando no funcionan aparece cierto pragmatismo, o sea, no demoran tanto en corregir, pero al mismo tiempo, digamos, hay una línea de conducta que es esa, o sea, cuando la volatilidad se vuelve muy intensa, aparecen mecanismos de intervención, ya sea vendiendo dólares futuros, ya sea fijando una tasa de interés de parte del Banco Central que se había dicho que no se iba a fijar, digamos, que la tasa de interés la iba a definir el mercado puramente. Ese es el cortísimo plazo. Desde el punto de vista del mediano y largo, yo creo que también ahí había reticencia del gobierno a discutir reformas estructurales que la economía tanto necesita. El argumento era que después de octubre, con los resultados de las elecciones, eso iba a ser más sencillo, pero aparecieron los gobernadores y una fracción de la oposición metiendo proyectos de ley, algunos ya son leyes en el Congreso, y eso en cierto modo también está obligando a adelantar la discusión sobre las reformas estructurales que se necesitan, lo cual en realidad no es malo, en realidad es bueno discutir reformas estructurales. Lo que pasa es que está todo muy mezclado con el clima electoral, ¿no es cierto? Entonces
eso ha reducido el horizonte respecto de cómo efectivamente va a quedar la cuestión fiscal con este tira y afloje, con la reforma al ajuste de las jubilaciones, el nuevo reparto que se propone desde las provincias para los instrumentos como el impuesto a los combustibles o lo que se llama las transferencias no automáticas del Tesoro de la Nación. Así que estamos en medio de esas idas y venidas. Permítame volver al tema anterior. ¿Sería deseable para el plan económico del gobierno de que esa flotación ascendente, que en realidad es simplemente un disimulo de decir una progresiva corrección del valor real del dólar, se vaya produciendo de manera progresiva y suave para que no haya un pass-through y no pase a la inflación? Y el temor del gobierno es que si se hace rápido ese aumento, bueno, termine pasando a la inflación. En realidad hay dos puntos ahí. Primero, el 11 de abril, o sea, los cambios del 11 de abril, en mi visión, habían sido positivos, o sea, porque ya el esquema anterior de una devaluación preanunciada al 1% mensual estaba agotado, digamos, ¿no? Si bien el gobierno, y eso también lo advertimos y creo que lo conversamos, o sea, si bien el gobierno se mostró reticente a comprar dólares para no emitir pesos, porque tenía el objetivo claro de tratar de llevar la inflación por debajo del 2% mensual, y eso tuvo costos, o sea, no emitir hizo que el crédito fuera menos dinámico y que las reservas efectivamente no subieran, no se recuperaran como se había acordado con el Fondo Monetario. Pero hay dos cosas positivas, digamos. Primero, que por lo menos se logró ese objetivo, ¿no es cierto? O sea, la inflación perforó el piso del 2% en 2 meses consecutivos, mayo, junio, y probablemente en julio también lo vuelva a hacer, aunque ahí está el signo de interrogación que vos planteás sobre el impacto de la devaluación sobre los precios. O sea, pero por lo menos ocurrió perforar el piso del 2, y eso es importante porque la economía argentina es muy indexada. Entonces, lo que estábamos viendo en los últimos meses es que los precios de los bienes estaban bastante quietos, pero los precios de los servicios seguían, los servicios que nos llegan, digamos, de distinto, no sé, prepaga, en fin, el seguro del auto, es decir, muchos seguían subiendo a un ritmo del 3,5%, 4% mensual, porque hay un mecanismo de indexación que toma como referencia la inflación pasada. Entonces, para la dinámica de ajuste de los servicios, el hecho de que la inflación haya perforado el 2 es bueno, porque debería haber una morigeración, digamos, de esos ajustes de los precios de los servicios, y eso ayudaría al índice de inflación, aun cuando ahora los precios de los bienes pueden empezar a despertarse un poco, justamente por el efecto de la suba del precio del dólar en las últimas semanas. Prácticamente el 35% de los bienes que encuesta el INDEC, de los ítems que encuesta el INDEC para definir cuál es la variación del índice de precios al consumidor, 35% está compuesto por bienes que o bien son exportables o bien son importados. Digamos, el caso del trigo, para dar el ejemplo más claro, ¿no es cierto? O sea, el precio del trigo está subiendo. En las panaderías, no sé, no he frecuentado últimamente, pero me parece que los precios todavía están quietos, porque el mostrador también manda, ¿no es cierto? O sea, la demanda no está tan holgada como para bancar cualquier suba de precios. Pero hay un 35% dentro de la canasta que se va a mover un poco más rápido, un poco más despacio, pero se va a mover en función de este acomodamiento del precio del dólar. Eso va a afectar en el IPC, pero si esto que comentaba antes, los precios de los servicios dejan de subir al 4 y van a un ritmo más razonable, el 2, 2,5, podría haber una compensación parcial. Compensación parcial que después habrá que precisar. ¿Cuánto imagina que va a terminar siendo la inflación para el año próximo? ¿Usted la imagina en este ritmo descendente que va a estar, como aspira el gobierno, menos de 20%?
Lo que pasa es que falta levantar el cepo para personas jurídicas. O sea, se ha levantado el cepo para personas físicas, pero falta levantar el cepo para personas jurídicas. Cuando se levantó el cepo para personas físicas, se vio claro que había una demanda reprimida de dólares, es el famoso dólar ahorro / turismo, y eso es una demanda adicional que no estaba, de más de 2.000 millones de dólares por mes, ¿no? El dólar ahorro, etcétera, cuando a partir del momento en que se levantó el cepo a las personas físicas, que fue el 11 de abril. Cuando se levante el cepo a las personas jurídicas, cosa que habría que hacer porque es parte de la reforma estructural, es un problema que se advierte, por ejemplo, en el hecho que no está llegando inversión extranjera directa, no está llegando, en las estadísticas no aparece, y en parte es el famoso dicho de que las restricciones al cambio son una piedra en la puerta giratoria, ¿no es cierto? O sea, si no hay seguridad de sacar los dólares bajo la forma de dividendos, etcétera, es difícil que entren. Esa reforma que falta de levantar las restricciones para personas jurídicas, para empresas, restricciones cambiarias, puede generar algún reacomodamiento en el precio del dólar y en las tasas de interés, y por ende eso pegar, digamos, de cara a 2026, suponiendo que eso ocurra a fin de este año. Por lo tanto, el hecho de que la inflación demore en llegar a un dígito después de este 2025, donde la inflación puede estar en el orden del 28%, punta a punta, diciembre, el hecho que la inflación demore en llegar a un dígito en 2026, yo no lo tomaría como algo, como una mala noticia. A lo mejor falta reacomodar precios relativos, incluido el tema de después que se levanten las restricciones cambiarias. Pero la situación tampoco, o sea, hay un tema que es el tema de los precios relativos, de las tarifas, de los servicios públicos. Es muy interesante ver que ahora los subsidios, que llegaron a ser del 4,5% del PIB en la época del 2014, ahora están por debajo. El costo de los subsidios sobre transporte y sobre energía, ahora están por debajo del 1% del PIB, ese costo de subsidio, y está bajando, en parte mérito de que hay más oferta de gas desde Vaca Muerta y se importa menos combustible caro, ¿no es cierto? Pero entonces, si uno tenía subsidios por 4 puntos del PIB, 4,5 puntos, cuando Kicillof era ministro de Economía en el 2014, uno se daba cuenta que los precios relativos estaban totalmente desalineados, porque no se podía convivir con un gasto público vinculado a subsidios de ese orden de magnitud. Hoy el gasto público vinculado a subsidios es mucho más chico en términos históricos, y por ende eso también es una noticia de que los precios relativos pueden necesitar reacomodamientos para adelante, pero no de órdenes de magnitud que puedan ser desestabilizantes. Respecto al tema del dólar, lo que me faltaba comentar es lo siguiente, o sea, desde el 11 de abril cambió el régimen, el Banco Central no ha comprado dólares en la magnitud que se había comprometido con el fondo, pero tampoco está vendiendo dólares y perdiendo reservas, que fue lo que venía pasando hasta el 11 de abril. Por eso el esquema era insustentable, el que se abandonó, digamos, el 11 de abril. Porque en el primer trimestre de este año el Banco Central perdió 5.000 millones de dólares de reservas. Y desde el 11 de abril, si bien no recupera a buen ritmo, tampoco ya dejó de perder, porque el Banco Central no vende dólares en el mercado spot, sí vende en el futuro, y eso forma parte de este temor a flotar, digamos, que comentaba antes. Es decir, la dinámica de la economía es ambivalente por todos lados, donde uno la mire, pero es una economía sobre la cual vale la pena, digamos, pensar en cómo perfeccionarla, cómo mejorar los objetivos y los instrumentos, porque algunos de los problemas que teníamos en el pasado hoy pesan menos, son menos lastre, digamos, para el curso de la economía, de sus tendencias. Jorge, aquí quiere preguntarle Elizabeth Pejer. Buenos días, Jorge, ¿cómo le va? En realidad dos en una. Por un lado quería
analizar, volviendo al tema inicial de lo ocurrido ayer, o con esta intervención después de casi un año del Banco Central en la Plaza de Pases, terminó convalidando una tasa que es todavía más alta que la que pagaba el Tesoro por las LEFIs. O sea, esto por lo cual decidieron desarmarla porque consideraban que de alguna manera era contraproducente para el objetivo de fortalecer el crecimiento económico. Ahora digo, terminaste pagando ayer una tasa superior a eso del 36%. Ahora, eso es mala praxis, eso es improvisación. Y segundo, digo, ¿cómo impacta en el crecimiento económico? Porque estamos enfrentando un periodo de contracción de la actividad, que sea por lo menos de tensión del ritmo de crecimiento que venían mostrando los primeros meses del año. Sí, empiezo por la segunda parte. O sea, yo comenté que desde el 11 de abril el Banco Central debería haber comprado dólares aún sin que el dólar llegara al piso. Eso no ocurrió y el costo de eso fue que acumulamos pocas reservas genuinas, pero también era parte de la estrategia pensando en septiembre y octubre del gobierno, en el sentido de darle una estocada adicional a la desaceleración de la suba de precios, la desinflación. Sí. Y por eso decía que afortunadamente en eso hubo éxito, porque la inflación perforó durante 2 meses consecutivos el 2%, en julio también podría dar debajo del 2%, aunque más cerquita de 2%, y bueno, agosto ya es distinto, porque van a empezar a influir con más fuerza estos movimientos de los cuales estamos hablando al principio. Entonces, digamos, hubo un costo de esa política de no emitir pesos contra dólares, de abril, mayo, junio, que se acumularon menos reservas y la dinámica del nivel de actividad se resintió, porque la expansión del crédito ocurrió a un ritmo más bajo de lo que venía ocurriendo. Es manta corta, o sea, digamos, no es que se puedan ver todos los objetivos a la vez. Ahora, respecto de como falta para las elecciones, para septiembre, octubre, esta decisión de llevar la tasa al 36% que comentabas, viniendo del 29%, que era lo que pagaban las LEFIs antes, semanas antes, puede tener que ver con eso, o sea, con que se sigue privilegiando el hecho de que la inflación se mantenga lo más posible debajo del 2%, aunque como decíamos recién va a ser a lo mejor más difícil en agosto, pero claramente ahí me parece que se sigue privilegiando el tema septiembre-octubre, el tema de las elecciones, y el gobierno le da mucha importancia al tema de tener una inflación relativamente baja para ese momento. Respecto del tema de la primera parte de la pregunta, si me la repetís mejor porque me enredé con la respuesta del segundo punto. El hecho de intervenir después y terminar convalidando tasas más altas que las que pagabas, esto que decías vos, de los 36% contra 29,5% creo que pagaban las LEFIs. Digo, ¿qué es? ¿Improvisación? Hay que ver hasta dónde llega el pragmatismo. Hay que ver hasta dónde llega el pragmatismo de la condición económica, porque ha pasado varias veces, digamos, ¿no? Que se decía que se iba en una dirección y después se cambiaba sobre la marcha cuando el mercado, digamos, hacía ver inconsistencias en el programa. O sea, tema que ¿por qué el Banco Central, no es importante que los escuchas tengan a mano esto? ¿Por qué el Banco Central no quería fijar tasa de interés? Porque si el Banco Central dice que va a pagar el 36% por los pases, por los pesos que los bancos le depositan en el Banco Central, eso es emisión monetaria. O sea, pagar esa tasa de interés es emisión monetaria. Y eso es lo que el Banco Central no quería, el gobierno no quería hacer, y por eso se fue a los LEFIs y después hablaba de determinación endógena de la tasa de interés. 36% no solo es una tasa bastante alta, sino que implica volver al principio donde el Banco Central emitía pesos para pagar el costo financiero de los instrumentos monetarios que coloca en el mercado.
Entonces, ahora el pragmatismo, ¿hasta dónde va a llegar? Esa es una pregunta, no tengo una respuesta. Si el pragmatismo llega hasta la consistencia de que en realidad el esquema anterior no servía o tenía agujeros, bueno, se volverá a esa situación, que es la más normal en el mundo. O sea, en el mundo los bancos centrales sí fijan tasas de interés. Claro. Y bueno, y corren costo financiero si es que esa tasa de interés está muy por encima de la tasa de inflación, ¿no es cierto? Así que esa pregunta es una pregunta que va a responder la realidad en próximas semanas. Si se desarmó el esquema de la tasa de interés endógena y se volvió a algo más normal, que es que el Banco Central fija efectivamente una tasa de interés y paga por los pesos que le depositan los bancos en su cuenta, digamos. Claro, el tema es si no contradice un poco ese pragmatismo que tanto se empeña en mostrar Milei, en el sentido, bueno, no compro dólares por debajo de la banda, digo, no sé si no pone en cuestión también eso, no sé, me lo pregunto, ¿no? Sí, o sea, digamos claramente las recetas que a veces funcionan mejor contradicen un poco esta idea de que no hay que emitir pesos bajo ninguna circunstancia. Que es un poco la razón por la cual no se compraban dólares inmediatamente después del 11 de abril, y es la razón en la cual se habían sacado estos instrumentos del Banco Central y que ahora debieron reponerse, porque si no el mercado se iba a poner muy encabritado, digamos, ¿no? O sea, lo que decía al principio, las tasas de interés fluctuaron muchísimo y el dólar fluctuó muchísimo en poco tiempo, y eso obviamente es muy buena noticia. Jorge, ¿me permite pasarlo a una forma más simplificada para que lo entienda aquellos que son legos en economía? A ver, ¿es correcto decir que si la tasa que fijó el Banco Central es 36% y la inflación anual es 25%, tenemos implícito una tasa real de 11%, que más o menos también es lo que pagan las empresas si se endeudan en dólares? ¿Existe alguna relación en eso que lo podamos simplificar así, o estoy siendo muy burdo? No, esa relación es correcta. Lo que pasa es que hemos estado hablando todo el tiempo de tasas de interés de muy corto plazo, que pueden cambiar, digamos. Entonces, pero sí, efectivamente, y lamentablemente la economía argentina hoy está conviviendo con tasas de interés que de largo plazo no serían positivas para el crecimiento, digamos, ¿no? O sea, es lo que rinden los bonos indexados, o sea, lo que pagan por encima de la inflación los bonos del Tesoro, que es más o menos eso, el 11%, y es lo que rinden en dólares los bonos en dólares propiamente dicho. Entonces, eso es lo que falta, o sea, eso es parte del problema del riesgo país en 700 puntos, en realidad. O sea, concretamente, para que la audiencia lo comprenda, ninguna empresa, salvo que se dedique a una actividad muy segura, extractiva generalmente, tiene tasa de retorno que permita poder pagar 11% de tasa de interés real sobre la inflación o en dólares. No hay negocio que lo produzca. Entonces, finalmente, más tarde o más temprano, es un freno a la producción y a la cantidad de empresas que quiebran. Y quería preguntarle eso respecto, usted tiene el termómetro Córdoba, es la voz de todo el interior. ¿Es correcto decir de que estamos frente a una situación en la que todos los días se escucha, no sé, que Ledesma cierra una actividad, que Celulosa entra en quiebra, que Arcor descontinúa un producto? Pero vamos a suponer que las que se van los compra alguien aquí, y eso no implica una reducción del mercado interno y del consumo, pero que no, que empresas que discontinúan productos, cierran actividades, o no, o es una percepción equivocada, y ustedes desde la mirada de todo el país lo que tienen es que mientras algunas cierran, otras abren, y el promedio en su mayoría da positivo. Lo que pasa es que estamos en presencia de un cambio estructural y venimos, o sea, nunca hay que olvidar que venimos de 15 años de cepos. O sea, en 2011 la expresidenta, en aquel momento presidenta, impuso esas restricciones a los movimientos de las divisas, y por ende todo se transformó, porque, o sea, cuando uno restringe la posibilidad de que las personas y las empresas compren dólares,
genera un exceso de pesos internamente, y eso baja artificialmente las tasas de interés, y eso para gobiernos, para estados que no tienen freno para endeudarse, es buenísimo, digamos, porque cazan en el zoológico los pesos con tasas de interés artificialmente bajas, lo cual afecta a su vez el ahorro de las personas y de las empresas, y la capacidad de invertir de las personas y de las empresas. Importar algo se volvió extremadamente caro, porque además estaba la brecha cambiaria, y además había restricciones en la aduana, y para superar esas restricciones había que quizás pagar sobreprecios especiales. Entonces, o sea, es un cambio estructural el que estamos viviendo, y es muy difícil adaptarse rápidamente a ese cambio estructural. Es como si a cualquiera de nosotros nos mandaran a trabajar a Rusia y no nos dieran una capacitación de idiomas, digamos, ¿no? Entonces es realmente difícil adaptarse para todos. O sea, concretamente, el costo del dinero aumentó, pasó de ser tasa de interés negativa a tasa de interés muy positiva, y como el crédito es un componente importante de la producción, hay un elemento que se modificó 180 grados, y hay posibilidad de importar que antes no la había. Mi pregunta es, estos dos cambios, que sin ninguna duda son copernicanos, ¿están generando en este momento mayor cierre de empresas y discontinuidad de producción que creación de nuevos productos y desarrollo de nuevas empresas? Puedo entender el proceso que lo genere. Mi pregunta es, ¿está generando una cosa o la otra? Claro, en realidad el empleo está estancado. O sea, hay actividades en las cuales se genera un poco más de empleo, pero otras donde se recorta el empleo. En promedio el empleo está estancado, y ese cambio estructural que inevitablemente se tiene que producir en el sector real de la economía enfrenta dificultades por el hecho de que, así como ese cambio copernicano en términos de la apertura de la economía y de la tasa de interés se dio rápido, no se están dando rápido las reformas estructurales que harían más fácil adaptarse. Es decir, seguimos pagando los mismos impuestos que pagábamos antes, en fin, el crédito de largo plazo sigue siendo caro, y la reforma laboral no llega. Claro, pero entonces, yo entiendo toda la descripción. Yo lo que estoy preguntándole es el resultado. Por eso digo, está estancado, no hay ni crecimiento. O sea, unas cosas cierran y otras abren, pero no hay una tendencia todavía en un sentido de recesión o de crecimiento. Claro, la herencia de los cepos es terrible, además, porque la productividad de la economía ha caído 15% desde el 2011. Y entonces, hoy, digamos, aspirar a más ganancia de parte de las empresas o aspirar a más salarios de parte de los trabajadores no está sustentado por productividad, porque la productividad ha caído y esa productividad no se recupera rápido. Entonces, es una situación compleja donde existe posibilidad de que esas transformaciones estructurales positivas para el empleo, para la inversión, se arraiguen, se consoliden, pero en ese sentido el tema de la falta de reformas estructurales, sobre todo la reforma laboral, está empezando. El tema de los impuestos en las provincias, en los municipios, está pesando mucho. Entonces hay un punto de inflexión que donde lo viejo, digamos, está desapareciendo, pero lo nuevo no se ha consolidado. Y esa es la situación de la economía hoy en la Argentina. Yo creo que el tema de las reformas estructurales, sobre todo la reforma laboral, que el gobierno decía que la iba a tratar después de las elecciones, debería haberse tratado de avanzar, aunque sea parcialmente, por algunos ítems desde antes, desde ya del año pasado, porque es muy importante y porque la productividad depende sobre todo de la formalización del empleo, o sea, que los trabajadores estén en relación de dependencia, porque tenemos un problema de capacitación enorme,
pero si todos los trabajadores son informales, esa capacitación nunca ocurre. O sea, el trabajador formal recibe una capacitación que el informal no recibe, y que por ahí la educación o las instituciones educativas tampoco están en condiciones de darle. O sea, ese tipo de cosas son fundamentales. Sectorialmente, Argentina tiene vaca muerta, que muchos lo miran como algo vinculado a más exportaciones, y en realidad lo más importante de vaca muerta es que puede generar una ventaja competitiva muy, muy diferenciada para las industrias intensivas en el consumo de gas. Es lo que pasó en Estados Unidos después de 2010, cuando el boom del shale en Estados Unidos venía perdiendo industria como loco, y ahí hubo un montón de actividades industriales que para las cuales el costo del gas es importante, es relevante como insumo, que se recuperaron, que crecieron. No compensaron totalmente la desaceleración en los otros sectores, pero fue un soporte muy, muy importante para la actividad industrial. Entonces, esas cosas están como llegando, pero bueno, en el día a día es más fácil verbalizarlo que experimentarlo por el momento, ¿no? Clarísimo. Le agradecemos mucho, Jorge, le mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Que tengan buen día. Acabamos de hablar con el economista Jorge Vasconcellos, que además es quien conduce el